Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video del curso de precálculo. Soy Cristóbal y en la clase de hoy vamos a revisar los conceptos de la unidad temática 4 que están relacionados con las definiciones y propiedades fundamentales y básicas de las funciones. Ahora, ¿por qué ver funciones? Y eso se conecta súper bien con el curso de precálculo en sí. Precálculo viene de previo al cálculo. Y el objeto fundamental de estudio cuando uno trabaja en cálculo, tanto diferencial como integral, son las funciones. No solo eso, durante fácilmente los últimos 300 años, las funciones en sí se han transformado en un objeto de estudio, en un objeto interesante en sí mismo de ser caracterizado, generando distintas áreas de la matemática moderna. Y no solo eso, sino que nos han permitido poder acercarnos a algunos conceptos básicos en ingeniería que están dados con la toma de decisiones basadas en la evidencia y las proyecciones a partir de datos y contextos actuales. Entonces, el hecho de trabajar con funciones es realmente importante y por eso es que nos damos más de una unidad temática para poder introducirla. Vamos a ver funciones en esta unidad. Después vamos a ver una serie de capítulos que están relacionados con las funciones fundamentales, en las cuales vamos a revisar lo que son las funciones lineales, las funciones cuadráticas, las funciones exponenciales y logarítmicas, las funciones polinomiales y racionales, y las funciones trigonométricas y con sus inversas. Entonces, ese es un poco el contexto. Ahora, para poder hablar de funciones previo, necesitamos tomar prestado algunos elementos del curso de Introducción a las Matemáticas Discretas, y en este sentido, este capítulo lo que nos va a permitir es hacer el nexo entre lo que es matemáticas discretas, lo que es precálculo y también algunos conceptos básicos que están transversales en física, en química, en herramientas computacionales y en introducción a la ingeniería. Entonces, este es el punto en el cual estas cosas ya empiezan a conversar entre sí, se genera esta transversalidad, esta conexión entre lo que significa el primer semestre para los estudiantes de ingeniería en toda su especialidad. Entonces, como dije antes, vamos a utilizar bastantes conceptos de lo que es lógica proposicional, proposiciones, valores de verdad de una proposición y conjuntos. Entonces, en ese sentido, la primera definición que vamos a tomar prestada es la definición de producto cartesiano. ¿Y qué se entiende por conjunto, por producto cartesiano? Cuando yo tengo dos conjuntos no vacíos, A y B, yo puedo generar pares ordenados de elementos, donde voy a tener ya una doble dimensionalidad. Ya no solo voy a trabajar con elementos de un conjunto, sino que voy a trabajar con un nuevo objeto que está compuesto por un elemento del primer conjunto y un elemento del segundo conjunto. Entonces, el producto cartesiano es considerar todos estos posibles pares de elementos. O sea, todas las posibles combinaciones donde el primer elemento es del primer conjunto y el segundo elemento es del segundo conjunto. Un ejemplo de lo anterior, ¿qué pasaría si tenemos los conjuntos A y B? Por ejemplo, en este caso podríamos hacer un diagrama de Venn, es decir, el conjunto A va a ser 1, 2 y 4, el conjunto B es A y C, y yo quiero definir y quiero extender el conjunto A cruz B. Entonces, si lo hacemos por extensión o listando todos los posibles elementos, significaría tomar pares ordenados donde tomo un elemento de en este caso el 1, y tomo un elemento de este otro. Pero tengo que listarlos todos los elementos posibles, así que también tengo que listar 1, C. Después puedo ir al segundo elemento, A, y el segundo elemento al segundo conjunto. Puedo ir al tercer elemento del primer conjunto y al... Y si no, son todas las posibles combinaciones. 1A, 1C, 2A, 2C, 4A, 4C. Y en ese sentido, estas serían todas las posibles combinaciones de elementos del conjunto A cruz B, que sería el producto cartesiano entre A y B. En particular, otra forma de representarlo sería un poco utilizar ya un diagrama cartesiano, es decir, yo, por ejemplo, voy a colocar todos los posibles elementos de A en este eje, todos los elementos de B en este eje. En ese sentido, A va a tener solamente los puntos 1, 2 y 4, y B va a tener los elementos A y C. Entonces, el producto cartesiano serían todos los pares que
coincidan con estos dos, ¿cierto? Entonces serían solamente estos puntos. Y de todo el posible conjunto, todos los pares que tengan una primera coordenada del primero y una segunda coordenada del segundo van a ser lo que vamos a definir como el producto cruz entre A cruz B. Entonces, ya conocemos el producto cartesiano entre los conjuntos. La siguiente definición es la que ya nos atañe en esta primera parte del video, que es ya la relación, la definición de una relación. Entonces, si yo tengo todos estos elementos, por ejemplo, tengo todo este, voy a tomar este, y lo voy a llevar hacia abajo. Si yo tengo estos elementos, yo voy a decir que una relación es cualquier subconjunto de estos elementos, de estos seis elementos que tengo acá. Por ejemplo, eso de acá me daría una relación. Y esa relación en este caso se definiría como los conjuntos 1,A, 1,C, 2,A. Una relación distinta sería, por ejemplo, considerar estos tres elementos de acá. En ese caso, la relación quedaría definida como 1,C, 2,C, 4,C. Y así yo puedo ir generando, se dan cuenta, muchas combinaciones, y cada una de estas combinaciones me van a dar distintas relaciones. Por ejemplo, yo podría considerar esto, podría considerar esto, podría considerar todo el conjunto cruz como una relación, y así iterativamente. Entonces, no nos confundamos y no nos sintamos abrumados, simplemente entendamos que una relación es un subconjunto del conjunto de todos los posibles pares ordenados entre un conjunto A y un conjunto B. Esto tiene una notación especial, entonces, un poco resumiendo estos conceptos, voy a tener que una relación va a ser simplemente un conjunto de pares ordenados, por lo tanto es un subconjunto del conjunto A producto cruz B, y normalmente la relación se va a denotar como R dos puntos desde A hasta B. ¿Cómo leo esto? En voz alta esto lo leería la relación que va de A en B. Eso es simplemente. Este tipo de notaciones va a aparecer ya constantemente a lo largo del semestre, así que tenemos que aprender a leerla, y la lectura simplemente es R, que podría después ser F, podría ir de otro conjunto, pero va a ser R de A en B. En ese sentido, si yo hubiera escrito, por ejemplo, F de X en Y, hubiera escrito eso, podría decir G de R en N, y se leen de esa forma. Y estos son los objetos que ahora nos van a empezar a aparecer constantemente. ¿Ok? Entonces ya veamos un ejemplo básico, es decir, sea A este conjunto, sea B este conjunto, y defino la relación de A en B, tal definida como los pares UV, tal que U pertenece a A y B pertenece a B, ¿cierto? Entonces, me podrían preguntar, determinar si los siguientes pares pertenecen a esta relación. El primero, P, B. Lo único que me pide como restricción, si nos damos cuenta, esta proposición de acá, es que sea un conjunto de pares ordenados, todos estos lo son, y además que el primer elemento pertenezca al primer conjunto, el segundo elemento pertenezca al segundo conjunto. Entonces vamos viendo, P pertenece a, sí, entonces voy a tener que este pertenece a, por lo tanto este es valor verdadero, B pertenece a B, sí, por lo tanto este efectivamente pertenece a R. Podemos notar que M está en A está en B, por lo tanto también pertenece a R. B está en A, no, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que este pertenezca a R. A está en A, no, así que tampoco. C está en A, sí, A está en B, sí, por lo tanto este sí pertenece a R. M está en A, sí, B está en B, sí, así que este pertenece a R. Entonces, se dan cuenta, simplemente es leer correctamente la proposición que define la relación y ver el valor de verdad de las expresiones en las cuales estoy trabajando. Veamos un segundo ejemplo, nos dicen, sea A el conjunto menos 5, menos 9, menos 4, menos 8, y sea B el conjunto 2, menos 2, 4, 1, 3, 5. Nos piden analizar la siguiente relación y escribirla por extensión. Entonces sería UV, tal que U pertenece a A, el primero pertenece a A, el segundo pertenece a B, y U menos 2 es B. Entonces hay tres cosas que tenemos que identificar, que para cada par que tomemos, U tiene que pertenecer a A, B tiene que pertenecer a B,
Entonces, U, B se va a definir como U pertenece a A, B pertenece a B, y además U menos 2 es igual a B. Entonces, tengo el conjunto A, que va a ser menos 5, menos 9, menos 4, menos 8, y tengo el conjunto B, que se define como 2, menos 2, 4, 1, 3, 5. Y veamos qué significa la relación con la cual estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, tomamos acá y vamos a ir bajando. Entonces, ¿cómo podemos analizar este tipo de preguntas o proposiciones? Simplemente vamos a ir viendo cada uno de los elementos y ver si efectivamente cumplen la propiedad. Entonces, ¿qué pasa si U vale menos 5? Como tiene que cumplir esta relación, el único B posible sería U menos 2, que sería menos 5 menos 2 es igual a menos 7. Y ahora nos preguntamos, ¿menos 7 está en este conjunto? No. Por lo tanto, ningún par del estilo menos 5, B va a cumplir la proposición. Así que lo que podemos escribir ahora es que para todo B en B, U menos 5, B no pertenece a R. ¿Qué pasa si U es igual a menos 9? B en ese caso tendría que ser menos 9 menos 2, que es menos 11. Nuevamente, menos 11 tampoco está en el conjunto B. Por lo tanto, para todo B en B, menos 9, B no pertenece a R. ¿Qué pasa si U toma el tercer valor, que es menos 4? B tendría que ser menos 4 menos 2, menos 6. Nuevamente, menos 6 no está en el conjunto B. Por lo tanto, lo mismo. Y finalmente, ¿qué pasa si U toma el valor de menos 8? B tendría que ser menos 8 menos 2, que es igual a menos 10. Nuevamente, ninguno va a cumplir porque menos 10 no está en el conjunto B. En conclusión, como ya probamos para todos los elementos de A y para todos los elementos de A, ninguno de los elementos de B hace esta proposición cierta, lo que tenemos que concluir es que la relación que nos dijeron es el subconjunto vacío, que efectivamente es subconjunto del conjunto A cruz B. Recordemos que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, veamos ahora algunas pequeñas definiciones más. Si yo tengo una relación de A en B y tengo un elemento, un par ordenado A, B que pertenece a la relación, entonces el primer elemento lo yo denomino una preimagen. ¿Sí? Preimagen de alguien, eso lo vamos a ver después, pero al menos si yo tengo un par A, B que está en R, al elemento A lo llamo preimagen. B se va a llamar la imagen según la imagen de A según la relación. ¿Sí? Ahora, lo importante es que B, en ese caso, siempre se va a escribir como la relación aplicada a A. Y esto es una nueva notación, es una notación de conjuntos que alguna vez ya la hemos utilizado cuando analizamos un poco la ecuación de la recta, pero ahora ya le vamos a dar una formulación más rigurosa. Entonces, si yo tengo un par A, B que pertenece a la relación, yo voy a decir que B se escribe como R de A. Y va a ser una forma implícita de escribir el valor de B. No necesariamente lo tengo que dar explícito, puedo darlo como una relación funcional de A. Y lo otro es que como estoy trabajando con relaciones, la imagen de A pueden ser todas las imágenes del elemento A. O sea, aquí tenemos que tener claro que un elemento A puede tener varias imágenes, y eso ya lo vimos. O sea, si vamos al ejemplo anterior, o a uno de los ejemplos anteriores, cuando teníamos los conjuntos, cuando teníamos el conjunto 1, 2 y 4, acá teníamos A y C, y yo decía, voy a definir esta relación. Si yo veo al elemento 1, yo voy a tener 1, A y 1, C. Entonces,
todas las imágenes del elemento 1 sería, en ese caso, el conjunto de A, C. Entonces hay que tener cuidado porque efectivamente tengo varias, pero lo que sí puedo ver es que A se va a escribir como R de 1 y también B lo puedo escribir como R de 1. ¿Sí? Fíjense que en este caso C, perdón. Entonces, un poco confuso, pero es una anotación, así que vamos a trabajar un poco con ella para entender qué es lo que estamos hablando. Entonces, veamos ya una definición más formal. Tendría sea Z, R de Z es Z, una relación definida por estas fórmulas, encuentre los siguientes valores. Entonces, vamos viendo uno a uno. R de 10. Nos tenemos que fijar que la relación que va de los enteros a los enteros va a tener un valor si el X que estoy dándole es menor que 2, va a tener otro valor si el X es igual a 2 y va a tener a menos 2 y va a tener otro valor si el X es mayor que 2, menos 2. En este caso tengo que ver que X es 10 y 10 es mayor que menos 2. Por lo tanto, voy a estar en este caso. ¿Sí? Y si estoy en ese caso, lo que va a pasar es que tengo que utilizar la fórmula 5 por 10 más 4. Va a ser menos 50 más 4, que es igual a menos 46. Después, R en 0. Nuevamente 0 es mayor que menos 2, así que de nuevo voy a utilizar la misma fórmula. Menos 5 por 0 más 4, y acá me va a dar 4. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir acá? Puedo decir que R de 10 es igual a menos 46, que R en 0 es igual a 4. Ahora, R en menos 2. Estoy ahora en este segundo caso, y por lo tanto, porque menos 2 es igual a menos 2, por lo tanto la fórmula que voy a usar va a ser menos 1 menos 2, que va a ser menos 1 más 2, que es igual a 1. Aquí vemos que R menos 2 es igual a 1. Y finalmente, menos 10 es menor que menos 2, así que voy a utilizar la última fórmula, como menos 10 es menor que menos 2, voy a utilizar la fórmula que R de menos 10 siempre da menos 5. ¿Ok? Entonces ahí tienen una nueva notación. R es la imagen según R de 10, la imagen de 0 según R, la imagen según menos 2 de R a de menos 2 y la imagen de menos 10 utilizando R. Veamos un tercer ejemplo, calcular las imágenes de ciertos elementos. Es importante notar que la imagen es un subconjunto del conjunto de llegada, en este caso Z, y vamos a ver que hay una definición también para el caso contrario. Entonces, la imagen de menos 4 sería todos los elementos que están asociados al menos 4. En este caso, tendría este, y tendría este. También tendría este, fíjense. Que si yo tomo menos 4 como punto de partida, tengo que buscar todos los elementos que estén asociados a menos 4. Entonces en este caso sería el conjunto menos 2, menos 5, 1. Ahora, vamos al segundo ejemplo, la imagen de menos 5. Tengo que buscar dónde está menos 5, pero en la primera coordenada. No está, acá está. Así que me quedo con este conjunto. Y finalmente, si ven la imagen de menos 2, tengo acá menos 2, y es la única vez que tengo menos 2, así que la imagen también es menos 4. Fíjense que se repite el menos 4, pero es porque está asociado acá al menos 2 y está asociado acá al menos 5, no es por otra razón. Y el conjunto no necesariamente tiene un elemento, lo cual va a ser una diferencia fundamental cuando ya estemos trabajando con el concepto de funciones, que esto es un poco previo, es un poco más relajado en las restricciones que vamos a pedirle a la relación. Entonces, dos definiciones más antes de dar por finalizada esta primera parte. Sería qué va a ser el dominio de la relación, y el dominio de la relación R que va de A en B es todos los elementos que tienen asociado a alguien en B. O sea, nuevamente vamos a nuestro amigo el dibujo que ya habíamos visto antes, que si yo tengo
una relación dibujada en el plano cartesiano y se define de esta forma, por ejemplo, yo tengo que decir que el dominio van a ser todos los elementos de este conjunto que tienen asociado a alguien. Entonces, por ejemplo, sería este conjunto, este punto de acá, sería este punto de acá, sería este punto de acá, sería este punto de acá y sería este punto de acá. Entonces recordemos, el dominio es un subconjunto de este eje, de A. Al contrario, yo podría definir el rango o recorrido de la relación y es dar vuelta a los roles. Fíjense, aquí era A en A, aquí es B en B, tal que existe un B en B y al punto pertenece a la relación, aquí doy vuelta los roles entre B y A. Entonces, si utilizo el mismo ejemplo de antes, el recorrido de una relación va a ser mirar las cosas en el otro eje. O sea, en vez de proyectar hacia acá, lo que voy a hacer ahora es proyectar hacia acá. Si hago eso, ahí es donde obtengo el recorrido de este sería. Entonces, el recorrido es un subconjunto del otro, del otro, del otro conjunto. Entonces, dominio es un subconjunto del eje X o del eje de los primeros puntos donde parto y el rango es el segundo. ¿Y cómo lo obtengo? Es simplemente fijándome quiénes son los pares ordenados, tomo todos los posibles A y eso me da en el dominio y todos los posibles B y eso me da en el recorrido. Entonces vamos, aquí ya tenemos un ejemplo, lo podemos resolver de las dos formas. Podemos primero resolverlo directamente como lo hicimos antes. Entonces yo podría decir, bueno, esto lo puedo dibujar. Si lo dibujo voy a tener pares ordenados del estilo 3,3. Acá 8, menos 8, menos 5,2, 0,6, menos 6,8. Y voy a decir, ¿quién sería el dominio de esto? Sería el elemento que está acá, que es menos 6, el elemento que está acá, que es menos 5, el elemento que está acá, que es 0, el elemento que está acá, que es 3, y el elemento que está acá, que es 8. Pero una forma alternativa y más sencilla de verlo, es dado que ya conocemos la relación completamente, es quedarnos simplemente con estos elementos de acá. Y si hago eso, lo que voy a decir es que el dominio de la relación R van a ser los elementos 3, 8, menos 5, 0, menos 6. Y el rango o recorrido va a ser tomar los segundos elementos. Entonces me va a quedar 3, menos 8, 2, 6, 8. Una observación importante. Estos son conjuntos, entonces si algún elemento estuviera repetido no se escribe dos veces porque el conjunto uno no repite las cosas cuando lo hace por extensión. ¿Qué estoy diciendo? Que si acá, en lugar de terminarse acá, también hubiera tenido 3,8, entonces el 3 no lo vuelvo a anotar acá porque ya lo tenemos, y el 8 no lo vuelvo a anotar acá porque también lo tenemos. ¿Ok? Entonces es un poco una observación importante. Y ahora, las relaciones, como acabamos de ver antes, se pueden bosquejar. Se pueden bosquejar en función del plano cartesiano, que ya lo hemos ido haciendo, o mediante un diagrama sagital de flechas que les voy a presentar a continuación. Entonces nos dicen, bosqueje las siguientes relaciones, R de A en B, donde A se escribe como A, B, C, D, E, B es A, B, C, D. Entonces vamos a dibujar nuevamente nuestros conjuntos, hagámoslo en un diagrama de Venn. Voy a tener A, que se escribe como A, B, C, D y E, y el conjunto B, que se va a escribir como A, B, C y D, y voy a intentar escribir la relación. Entonces, la relación acá sería
dice de A en A, entonces el diagrama de flecha o sagital va a ser, dibujo la flecha que va de A en A. De A en B, tomo la flecha en A y la llevo a B. De B en B, tomo la flecha en B y la llevo a B. B en C, hago eso. D en C, eso. Y E en D va a ser eso. Y esto también es una representación de nuestro conjunto. Ahora la podemos hacer en el plano cartesiano de una forma un poco más ordenada. La ventaja de trabajar con el plano cartesiano es también que cuando uno tiene muchos más elementos va a ser mucho más cómodo trabajar así. Entonces yo podría decir, voy a tener acá el plano, voy a tener A, B, C, D y E, y acá voy a tener A, B, C y D, y tengo que ir viendo quiénes van a ser los elementos que están. Va a estar A con A, recordamos que será una A, entonces tengo A con A, está A con B, está B con B, está B con C, está D con C y E con D. Si yo veo esta información que está acá es exactamente esta información que está acá, y es exactamente esa información que está acá. Y nos damos cuenta que efectivamente este es un subconjunto de todos los posibles pares, porque si yo dibujara el plano cartesiano tendría que aparecer A cruz C, A, D, B, C, B, D, C, A, C, B, C, 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 D, D, A, D, B, D, D, C, A, C, B, C, E, A, E, D, E, C, ¿cierto? Y como no las tengo, solo tengo un subconjunto, yo sí estoy trabajando con una relación estricta. El último ejemplo, antes de pasar ya a los conceptos de funciones, y vamos a hacer un pequeño pausa en ese momento, otra forma de preguntar este tipo de cosas sería, considere la siguiente relación, no sabemos dónde está el dominio, no sabemos el recorrido, no sabemos de dónde viene y hacia dónde va, y nos pueden decir determina el dominio. Entonces ya vimos que el dominio se va a definir como todos los primeros elementos que yo pueda ver en estos pares ordenados. Entonces en este caso yo simplemente voy a anotar 0, menos 3, 3, 0, pero ya dijimos, 0 está repetido, así que no lo volvemos a escribir, 1. El rango o recorrido van a ser los elementos a los cuales llego. Se me va a quedar 3, menos 6, menos 1, de ese, 0, 6. Y el gráfico cartesiano va a ser lo que acabamos de hacer antes, ¿cierto? Entonces yo puedo ahora son números, así que es más fácil graficarlos. Voy a decir, tengo 1, 2, 3, entonces voy a tener 0,3. Vamos a pintar con otro color. Voy a tener menos 3, menos 6, así que necesito 1, perdón. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces dice, menos 3, menos 6 sería este elemento de acá. Después 3, menos 1. Vamos a hacer 1, 2, 3. Digo, 3, menos 1 estaría acá. 0,0 está acá. Y 1,6, ya tengo 3, entonces tengo que hacer 4, 5, 6. Es decir, 1,6. Y esa sería la representación cartesiana de la relación. Les puedo dejar acá como un pequeño ejemplo si lo quieren hacer, es hacer como tarea la representación en un diagrama de flechas. Esa era la primera parte. Dado que los contenidos se pueden dividir fácilmente, este video va a ser en la primera parte relación, y la segunda parte ya va a ser conceptos funcionales, así que
Pueden darle clic al siguiente video si quieren continuar, si no pueden hacer una pausa y volver con los siguientes contenidos cuando les acomode. Eso era, muchas gracias por conectarse y nos vemos en un siguiente video.